Sean bienvenidos, hermanos de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Gracias por brindarnos este espacio diario en sus hogares. Ante todo, damos gloria y reconocimiento absoluto a Dios por poner en nuestro corazón la guía de este mensaje. Conectemos de inmediato con nuestra temática de hoy. Tema que lleva por título Volved a la palabra. Este es un llamado urgente a nuestros hermanos católicos en estos tiempos finales. Hermanos, hoy quiero hablarles con el corazón de un pastor que ama y no con el afán de un polemista que ataca. Todos tenemos en la familia, en el trabajo, en el barrio, a personas queridas que profesan la fe católica. Una madre, un abuelo, un amigo de la infancia. Gente sincera, gente devota, gente que se persigna antes de comer y que reza el rosario antes de dormir. No son enemigos, son en la mayoría de los casos incautos de un sistema religioso que ha envuelto verdades bíblicas reales, como el de la existencia de Dios, la divinidad de Cristo o la necesidad de la fe, dentro de capas de tradición humana que terminan oscureciendo lo único que salva. Y eso único que salva es la obra terminada de Jesucristo, recibida por gracia mediante la fe sin mérito propio. La Escritura Sagrada nos dice en el libro de Oseas capítulo 4 verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso es real, señores. No es que a nuestros hermanos católicos les falte religiosidad. No, todo lo contrario, les sobra. Lo que muchos no han tenido es la oportunidad de comparar verso por verso lo que se les ha enseñado con lo que la Biblia realmente expresa. Por eso hoy no vengo a deshonrar a nadie. No, ni se le ocurra eso. Ni a insultar la piedad de quien busca a Dios sinceramente dentro de ese sistema. Vengo a poner lado a lado la palabra de Dios y las enseñanzas que durante siglos se le han añadido a esa palabra, para que cada persona guiada por el Espíritu Santo, no por este servidor, pueda examinar, decidir y si es necesario volver a la Escritura Sagrada. ¿Por qué les digo esto? Porque vivimos tiempos finales. El apóstol Pablo lo advirtió allá en su segunda epístola, el libro de Timoteo capítulo 4, verso 3, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y por amor a las almas no podemos callar. No, prohibido callar. Muy bien, ahora entremos en el desarrollo de nuestra temática. Y esto tiene que ver con la palabra contra la tradición. Nuestro primer tema que vamos a tomar en cuenta aquí en esta noche son ahora las 11:07 de la noche. Voy a relatarles una serie de enseñanzas que a lo largo de toda su existencia la Iglesia Católica, sus líderes, pues, han enseñado a su feligresía. Y una de ellas, la primera, es la autoridad final. Preguntamos, ¿es la Escritura o la Iglesia? Pues miren, el sistema católico romano enseña que la Biblia no puede interpretarse por sí sola, que necesita el magisterio de la Iglesia y la tradición como fuentes de autoridad iguales o superiores a la Escritura misma. Pero la Biblia se presenta a sí misma como suficiente. La segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, dice que toda, no una parte de ella, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Cuando los pobladores de Berea escucharon al apóstol Pablo predicar, no le creyeron por su autoridad apostólica. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, que estos pobladores escudriñaron las escrituras cada día para comprobar si lo que el apóstol Pablo decía, era cierto. Y la Biblia lo llama por ello a esta población los más nobles. Si ni siquiera un apóstol podía predicar sin ser examinado a la luz de la Escritura, ¿con qué derecho entonces un concilio humano, siglos después, y bastantes siglos, ¿sabes?, se coloca por encima de ella? Esto es nuestro primer punto de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Nuestro segundo punto tiene que ver con el apóstol Pedro y la piedra sobre la que se edifica la iglesia. ¿Qué enseña el sistema católico? Pues la Iglesia Católica basa su doctrina de la sucesión apostólica, como lo expresa Mateo 16-18, donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Según la interpretación católico-romana, Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa piedra, para constituirlo como la roca fundamental y el primer papa, transmitiendo esa autoridad suprema a sus sucesores en Roma. ¿Dónde está la inconsistencia? Pues miren, el mismo Pedro nunca se atribuyó ese rol. Él mismo se llamó anciano, igual que los demás. Y eso lo registra la primera epístola de Pedro en el capítulo 5, verso 1. El mismo Pedro. Pero esto tiene su refutación bíblica. Miren, la refutación bíblica que debilita esta postura se encuentra en el propio idioma original del texto, que es el griego, con que se escribió el Nuevo Testamento, y en el resto de este Nuevo Testamento. En el griego original, Jesús hace un juego de palabras usando dos términos distintos. Llama a Pedro, que es Petros, una piedra pequeña, pero dice que edificará la iglesia sobre la Petra. Y Petra significa una roca de gran tamaño, o sea, una masa rocosa inamovible. Entonces, podemos ver allí que la Biblia aclara repetidamente que la Petra o roca verdadera no es un hombre falible como Pedro, sino la confesión de fe que el apóstol Pedro acaba de hacer cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O en última instancia, Jesucristo mismo, a quien las Escrituras señalan explícitamente como el único fundamento y la principal piedra del ángulo. Esto lo registra 1 Corintios capítulo 3, verso 11, también Efesios capítulo 2, verso 20, igualmente la primera epístola de Pedro capítulo 2 del 4 al 8. Ese es nuestro segundo punto. Nuestro tercer punto tiene que ver con la infalibilidad papal. ¿Qué enseña el sistema católico? Bueno, el sistema católico, en este caso el Papa, dice que al hablar ex cátedra en fe y moral no puede errar. Eso fue un dogma que se fue definido en el año de 1870. Hasta los actuales momentos se mantienen en esa posición. ¿Dónde está la inconsistencia? Pues que un dogma proclamado 18 siglos después de Cristo no puede presentarse como lo que la Iglesia siempre creyó. Y la historia registra papas que se contradijeron entre sí en materia doctrinal. Algo imposible si la infalibilidad fuera real y perpetua. Y este punto, por supuesto, también tiene su refutación bíblica. El libro de Gálatas, capítulo 1, verso 8, dice que ni un ángel del cielo, escuchen bien, ni un ángel del cielo tiene la autoridad para alterar el evangelio. Ok. El libro de Santiago, capítulo 3, verso 2, dice que todos ofendemos muchas veces. Y el libro de Romanos, capítulo 3, verso 4, dice: sea Dios veraz, mas
todo hombre mentiroso. No dice que alguno, dice todo hombre mentiroso. El punto número 4 de la enseñanza católico-romana tiene que ver con el pecado, la justificación y el bautismo real. ¿Qué enseña el sistema católico? Pues que la justificación es un proceso gradual de infusión de gracia sostenido por los sacramentos y las obras propias. Además de bautizar a infantes, es decir, niños, cuando la Biblia ordena bautizar cuando se tiene uso de razón para decidir, arrepentirse y por convicción aceptar los términos del pacto que guarda los mandamientos genuinos. Sin embargo, la Iglesia Católica los bautiza cuando son infantes. ¿Dónde está su inconsistencia? Bueno, si la justificación dependiera de un proceso siempre inconcluso, sería imposible tener certeza de salvación en esta vida. Y eso contradice directamente la promesa de Dios de que el creyente puede saber, eso entre comillas, que tiene vida eterna, no simplemente esperarlo. Y su refutación bíblica lo podemos ver en primera epístola de Juan, en el capítulo 5, verso 13, donde dice allí, para que sepan que tienen vida eterna, lo dice el apóstol Juan. El libro de Romanos, capítulo 4, verso 5, nos dice allí, al que no obra, si no cree, su fe le es contada por justicia. Y el libro de Efesios, capítulo 2, del 8 al 9, y Hechos también de los Apóstoles, capítulo 10, del 44 al 48, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio antes del bautismo. La fe, no el rito, es lo que salva. Desmantelada también esa creencia. La otra es la del purgatorio. ¿Qué enseña el sistema católico? Bueno, que hay un estado intermedio de sufrimiento purificador para pecados no expiados por completo en esta vida. Su inconsistencia se apoya casi exclusivamente en Segunda de Macabeos. Este es un libro que el canon judío jamás reconoció como escritura canónica y que la iglesia primitiva tampoco aceptó. Además, contradice de frente la suficiencia del sacrificio de Cristo. Y la refutación bíblica la vemos en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, donde está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí no hay mención de un estado intermedio. También el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el libro de Lucas, verso 43 del capítulo 23, es el ladrón en la cruz. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No habla allí de lugares intermedios, purgatorio en este caso, habla del paraíso, directamente de la muerte. Ese es nuestro punto número 5. Nuestro punto número 6 tiene que ver con el infierno. ¿Qué enseña el sistema católico? Bueno, enseña sobre el tormento consciente y eterno de las almas de los perdidos, ardiendo por los siglos sin fin. Eso es lo que enseña la iglesia. ¿Dónde está su inconsistencia? Bueno, el catolicismo sostiene prácticamente que Dios mantiene con vida eterna para sufrir sin fin, precisamente quienes rechazaron la vida. Pero la Escritura, en cambio, llama a la paga del pecado muerte y también destrucción, no existencia perpetua en tormento. Y lo vemos a través de su refutación bíblica. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte definitiva. Y el libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, del verso 1 en adelante, dice que los impíos serán como el tamo, que el fuego consumirá por completo y no les dejará ni raíz ni rama. O sea que esto es una exterminación definitiva. Ese es el punto número 6. El punto número 7 que tiene que ver con este tema es acerca de la confesión auricular y las indulgencias. ¿Qué enseña el sistema católico? Enseña que el perdón de los pecados requiere confesión al sacerdote y puede completarse o acelerarse mediante indulgencias. ¿Dónde está la inconsistencia? Bueno, convierte en trámite mediado e históricamente hasta monetizado
con la venta de indulgencias que encendió la Reforma, algo que la Escritura presenta siempre como una transacción directa entre el pecador y Dios. ¿Dónde vemos la refutación bíblica? En la primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Señor, es fiel y justo para perdonarlo. ¿Pero a quién? El Señor. A Dios, no a un sacerdote como intermediario necesario. La primera epístola, capítulo 2, verso 5, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Un solo mediador. No habla de otros mediadores. Y el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 20, Pedro reprende a Simón el mago por pensar que el don de Dios se compra con dinero. Lo reprendió. Ahí se cae automáticamente ese punto. En todo eso. Y son cantidades de textos. Estoy colocando apenas para este análisis 2, 3 versículos, nada más. Pero a lo largo y ancho de toda la Escritura Sagrada, usted podrá darse cuenta que la Biblia no se contradice. El otro punto que vamos a ver es sobre el día de reposo legítimo. ¿Qué enseña el sistema católico? Pues la adoración dominical sustituye el sábado bíblico, atribuyéndose la institución la autoridad de haber realizado ese cambio. Ellos mismos lo reconocen. Asimismo, ¿dónde está la inconsistencia? Pues ningún texto del Nuevo Testamento registra un mandato de Cristo o de los apóstoles para trasladar al día de reposo del séptimo día al primero. El propio catecismo histórico de la institución ha reconocido ese cambio como una decisión eclesiástica, no bíblica. Es decir, una tradición humana elevada por encima del mandamiento escrito por el propio dedo de Dios, como así lo expresa el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18. 10 mandamientos que fueron escritos por el propio dedo de Dios. Y su refutación bíblica la vemos en el libro de Éxodo, el capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. El verso del 8 al 11 nos habla de ese mandamiento perpetuo, que es memorial de la creación, donde se dice allí que es el séptimo día de la semana, el sábado, el que en él bendijo y santificó. Igualmente, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, del 27 al 28, se dice allí que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo reafirma allí, que quiere decir que no lo deroga. Y el libro de Isaías, capítulo 66, verso del 22 en adelante, dice que el sábado permanece incluso en la eternidad. Sí, se harán cielos y tierra nueva y todos irán a adorar de sábado en sábado. Imagínense ustedes eso. Igualmente, el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 9, dice que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Inequívocamente es el séptimo día de la semana, el día sábado, el que hace referencia al texto, y da una advertencia para que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese es nuestro punto 8. Ahora el punto 9 tiene que ver con el tema que raya, bueno, desde los siglos de los siglos, la inmortalidad del alma. ¿Qué enseña el sistema católico? Bueno, que el alma humana es inherentemente inmortal y pasa consciente de inmediato tras la muerte al cielo, o bien sea al purgatorio o al infierno. Esta inconsistencia es gigantesca. Si el alma fuera naturalmente inmortal por sí misma, la resurrección de los muertos, que es la doctrina central del Evangelio, defendida por Pablo como la piedra angular de toda la fe, así lo expresa 1 Corintios 15, del 12 en adelante, perdería su sentido. Entonces, ¿para qué resucitar un cuerpo si el alma ya vive consciente en otro lugar? Ya ha tenido la recompensa. Eso es verdaderamente que catastrófico esa enseñanza. La refutación bíblica la vemos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 15 al 16, donde dice que solo Dios tiene inmortalidad por naturaleza propia. Y el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, dice que el alma que pecare, esa morirá.
Eso es de inmediato. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, que es uno de los emblemáticos, verso 5, dice que los muertos nada saben. Y Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 54, la inmortalidad es algo que el creyente se vestirá en la resurrección futura, no algo que ya posee de forma innata. O sea, que la inmortalidad la recibirán, serán los que resuciten cuando Cristo venga. Y ahí serán vestidos de inmortalidad, no antes. Es decir, entonces, que una persona al morir se fue al cielo, se fue al infierno, se fue al purgatorio, es tirar por tierra lo que dice la palabra de Dios. Ese es el punto 9. El punto 10 que vamos a considerar hoy aquí es sobre la oración, el rosario y los sacramentos. ¿Qué enseña este sistema? Bueno, el sistema católico enseña acerca de la repetición estructurada de oraciones dirigidas en buena parte a María, dentro de un sistema de 7 sacramentos presentados como canales necesarios de gracia. Pero hay una inconsistencia gigantesca, porque Jesús advirtió expresamente contra la vana repetición. Y el Nuevo Testamento solo registra 2 prácticas: el bautismo por inmersión y la Santa Cena. Fueron instituidas directamente por la boca de Jesucristo, no de 7 sacramentos. La refutación bíblica la vemos en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 7, donde dice: no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice que hay un solo mediador, no una oración compartida en igual medida con una criatura. El libro de Mateo, verso 19, capítulo 28, y Lucas 22, 19 hablan de un bautismo y la cena del Señor, y estas 2 únicas ordenanzas que Cristo mismo instituyó. Ese es nuestro punto 10. El punto 11 tiene que ver con la Eucaristía. Sí. ¿Qué enseña este sistema católico? Bueno, enseña la transubstanciación, donde el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo en cada consagración. Esto es diabólico. La inconsistencia es, visible de aquí al horizonte. Cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo, su cuerpo físico estaba intacto, sentado a la mesa frente a los discípulos. Imposible que el pan fuera literalmente ese mismo cuerpo mientras él hablaba con él. El lenguaje figurado y conmemorativo, como tantas otras veces que Jesús usó, por ejemplo, yo soy la puerta, soy la vid, soy el camino, sin que nadie entendiera esa frase de forma literal. Además, al mantener dicha postura, la Iglesia Católica está tirando por tierra las declaraciones de Cristo cuando dijo: un solo sacrificio de ahora y para siempre. Con la misa y la transubstanciación se sacrifica a Cristo literalmente todos los domingos en sus altares. Y esto es una abominación y una herejía del tamaño de la luna. ¿Dónde vemos la refutación bíblica? Bueno, Lucas 22, 19 hace esto, dice el Señor: se va a celebrar la Santa Cena en memoria de mí. Es una ordenanza directa de él. Juan capítulo 6, verso 63, habla que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y en 1 Corintios 11, 26 nos dice que anunciemos con la Santa Cena la muerte del Señor. Así nos dice. Entonces es sencillamente una proclamación de un hecho pasado y no una repetición de un sacrificio. Otra evidencia más de las enseñanzas sesgadas y antibíblicas de la Iglesia Católica. Una más, hablemos sobre la idolatría rancia de las imágenes. ¿Qué enseña el sistema católico? Bueno, la veneración de estatuas, íconos y reliquias presentada como ayuda legítima para la devoción y como mediación propiamente dicha. Su inconsistencia, pues, lo vemos
palpable en el segundo mandamiento no distingue entre adorar una imagen y venerar una imagen postrándose ante ella. Prohíbe directamente hacerse una imagen y postrarse o rendirle honor sin excepción por la intención del corazón. Y la refutación bíblica la vemos en Éxodo, en los mandamientos, capítulo 20, versos del 4 al 5, donde dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Los mandamientos, recuerde que el Señor mismo la escribió con su propio dedo en tablas de piedra, que significan eternidad. Dice la Biblia que lo que Dios hizo será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios o el Señor para que delante de él teman los hombres. Eso está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 14. El libro de Isaías también, en el capítulo 49, del 9 al 20, ahí vemos que es una burla profética al que talla un ídolo y le rinde culto. Y el libro de Hechos, capítulo 17, verso 29, es claro: la divinidad no es semejante a oro o a plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. Cuidado con eso, una advertencia. Esa es nuestra consideración o lo que hemos visto en el punto 12. En el tema 13 o la enseñanza 13 de este sistema, hablemos sobre el sacerdocio y el culto. Sí. ¿Qué enseña el sistema católico? Bueno, una clase sacerdotal ordenada y separada, necesaria como intermediaria entre el creyente común y Dios. Hay una inconsistencia, por supuesto. Contradice el sacerdocio universal de todos los creyentes ya establecido por Cristo mismo después de su único sacrificio, y que elimina la necesidad de una casta sacerdotal separada como mediadora. Y su refutación bíblica la vemos en Primera de Pedro 2:9, donde dice: vosotros sois real sacerdocio. Estaba hablando del pueblo gentil que habían aceptado al Señor. No hizo ahí distinción. Al pueblo le dijo: ustedes son real sacerdocio, pueblo adquirido para Dios. Entonces, el libro de Hebreos también, capítulo 4, verso 16, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Eso es decir, sin intermediación humana. Y el libro de Hebreos, capítulo 7, del 26 al 27, nos dice que Cristo es nuestro único sumo sacerdote y suficiente para siempre, no hay otro. Entonces, decir que en Roma, en la Basílica de San Pedro, hay un sumo sacerdote es arrojarse a una prerrogativa que solo le corresponde a Jesucristo, no le corresponde a él. El punto número 14 es sobre la misa. Sí, la misa. ¿Qué enseña el sistema? Bueno, aquí voy a ratificar lo antes dicho con este punto. La misa es un sacrificio incruento de Cristo, ofrecido de nuevo en cada celebración eucarística. Porque ellos dicen que ese sacrificio es literal. Entonces, ¿dónde está la inconsistencia? Bueno, en que si el sacrificio de Cristo necesitara repetirse una y otra vez, la cruz no habría sido definitiva. Y eso choca de frente contra las últimas palabras de Jesús antes de morir. ¿No creen ustedes? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde se refuta bíblicamente ese aspecto? Bueno, en Juan capítulo 19, 30, donde dice el Señor: consumado es, ya no más sacrificio. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso del 11 al 14, hay ahí un contraste explícito entre los sacerdotes que cada día ofrecen muchas veces los mismos sacrificios, y Cristo, que tras un solo sacrificio se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Y el versículo matador, Hebreos 9, 25 al 28. De igual manera nos declara que Cristo no necesita ofrecerse muchas veces, sino una sola vez y para siempre. Entonces, eso es sacrificio que hacen todos los domingos en los altares de la Iglesia Católica. Eso es una aberración, porque eso lleva
a pensar o se está diciendo directamente que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz y que dijo que era un solo sacrificio para siempre fue en vano. Déjeme lo delicado que es esto, ¿no? Ahora, nuestro punto 15 es sobre María, los santos y las imágenes. ¿Qué enseña el sistema? Bueno, los dogmas marianos son acerca de la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua de María, la asunción corporal y la intercesión de los santos ya fallecidos y la veneración de sus imágenes. La inconsistencia, pues, nos dice que la propia María se reconoce ella misma que necesitaba de salvación. Ella en Lucas capítulo 1, verso 47 dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo dijo ella, Lucas 1:47, lo cual es incompatible con haber nacido libre de pecado original, y pedir intercesión a los muertos no tiene un solo precedente en la práctica de oración del Nuevo Testamento. Porque si ella necesitaba de un mediador, perdón, de un salvador, ella no puede salvar ni puede ser mediadora, porque de paso que la escritura, ya lo hemos dicho, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿Se fijan? ¿Dónde vemos la refutación bíblica? En 1 Timoteo 2:5, donde dice que hay un solo mediador. En Lucas 1:47, ya lo hemos visto, que María necesitaba un Salvador. En Mateo 1:25 y en Marcos 6:3 nos habla de los hermanos de Jesús mencionados por nombre contra la virginidad perpetua. En Hechos 14, del 14 al 15, y en Apocalipsis 22, del 8 al 9, nos habla de criaturas santas, apóstoles y ángeles que rechazaron expresamente la adoración que se les intentaba rendir. ¿Cuánto entonces más un simple hombre que se hace llamar sacerdote, completamente alejado y en oposición a la santa ley de Dios, atribuirse prerrogativas que solo son exclusivas de nuestro Señor y Dios? Este es el engaño, un engaño formidable. Acerca de los milagros, ¿qué enseña el sistema? Bueno, se atribuye milagros reportados en apariciones, reliquias e imágenes presentadas como validación de la doctrina que ellos lo rodea. ¿Dónde está la inconsistencia? Bueno, la escritura advierte con toda claridad que señales y prodigios pueden acompañar también al error. Un milagro, por impresionante que sea, nunca es por sí mismo prueba de verdad doctrinal. Dice que Satanás se disfraza de ángel de luz y hace llover fuego del cielo. ¿Dónde está la refutación bíblica de esta enseñanza corrupta de la Iglesia Católica? En Mateo 24:24 dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Segunda de Tesalonicenses también, capítulo 9, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 9 al 10, dice que el mismo inicuo, o sea, que el inicuo vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y primera de Juan 4:1 ordena a que debemos probar a los espíritus si son de Dios. Así es. El punto 17 tiene que ver con el ayuno y el celibato. ¿Qué enseña el sistema católico? Bueno, ella enseña acerca de la práctica del ayuno ritual calendarizado con valor meritorio propio y el celibato obligatorio como requisito para el sacerdocio. Su inconsistencia, pues, esta enseñanza convierte en ley universal lo que la Escritura presenta como práctica libre, que es el ayuno, o como don personal repartido según la voluntad de Dios, el celibato, nunca como requisito impuesto por una institución para ejercer el ministerio. Vemos entonces la base bíblica en Mateo capítulo 6, del 16 al 18, donde nos habla del ayuno en secreto delante del Padre, no como exhibición ritual obligatoria. En 1 Timoteo 4, del 1 al 3, nos alerta de espíritus engañadores que enseñarán prohibir casarse, llamando expresamente doctrina de demonios a esa medida. Entonces también en 1 Corintios capítulo 7, del 7 al 9, el celibato es un don que Dios reparte, no un mandato para todos.
Y el capítulo 18, que es el último punto que vamos a tomar en cuenta aquí, porque hemos expuesto ya 17, con este el 18 son los más emblemáticos, los que más están muy corroídos y la gente está muy embuida en esas prácticas, que son prácticas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Esta última, en este tema, tiene que ver con la ley dominical, que va en contraposición al sello de Dios. ¿Qué enseña el sistema católico en este punto? Pues que se promueve la observancia del domingo como práctica universal de la iglesia, presentada con el mismo peso que un mandamiento divino. De paso, esta fue una ordenanza de la jerarquía papal, ellos mismos lo reconocen. Vaya a la legislatura eclesiástica del papado, a la enciclopedia católica, a toda su legislatura, para que vean que ese es el día que ellos reconocen como su marca de autoridad. Nosotros sabemos que el domingo no lo manda a guardar la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros guardamos el domingo porque la iglesia lo estableció, no porque sea un mandato divino. Ellos lo reconocen. Vemos la inconsistencia, bueno, el sustituir por decreto eclesiástico un mandamiento que la propia escritura llama señal perpetua entre Dios y su pueblo. Es alterar la ley divina con autoridad humana. Exactamente el patrón que la profecía de Daniel describió con anticipación sobre un poder que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Ese cambio vino justamente con el decreto de Constantino, que ahí comenzó el proceso del cambio del sábado al domingo. Y esa refutación bíblica lo vemos pues allí en Ezequiel, en Daniel 7:25, pero también en Ezequiel 20:12, donde dice que mis sábados, mis días de reposo, mis séptimos días de reposo serán por señal entre yo y mi pueblo, dice el Señor. Daniel 7:25, ahí, como hemos dicho, pues dice que iba a venir un poder humano sobre esta tierra, que iba a pretender cambiar los tiempos y la ley. Apocalipsis 7, versos del 2 al 3, deja claramente que el sello de Dios será colocado en la frente de su cielo, y el sello de Dios es el Shabbat, es la obediencia irrestricta por amor, por corazón, para agradar a Dios de su santo día de reposo que Él estableció desde la creación del mundo. Y Apocalipsis 14, del 9 al 12, ahí viene la advertencia final que contrasta guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús con recibir la marca de un sistema impuesto. Así es. Entonces, hermano, no son 18 problemas distintos, es un mismo patrón, repetido 18 veces en cada punto. Es un sistema humano que ocupa el lugar que la Escritura reserva únicamente para Dios, para Cristo y para su palabra escrita. Y lo vemos en la autoridad, ¿sí?, donde la tradición se impone sobre la Escritura. Lo vemos en la fundación de la iglesia, donde señala, fíjense ustedes, señala es a un hombre sobre la roca que es Cristo, no un hombre finito sobre otro igual. En la doctrina, un obispo infalible sobre el juicio de lo que dice la Biblia, que todos los hombres sin excepción ofendemos muchas veces. En la salvación, el mérito se sobrepone sobre la gracia. En la muerte, un ilusorio purgatorio inventado sobre la frase del mismo Cristo cuando dijo consumado es. En el castigo, un tormento eterno antibíblico sobre la muerte que la Escritura describe. En el perdón, un sacerdote y una indulgencia sobre lo que señala inequívocamente la Escritura. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar. Lo vemos en el reposo, un domingo decretado sobre el sábado que Dios santificó y selló por pacto perpetuo de la misma propia creación. Lo vemos en el alma, una inmortalidad supuesta sobre la resurrección prometida. En la oración, la vana repetición sobre la sencillez que Cristo enseñó. En la mesa del Señor, un pan transformado sobre un memorial que se anuncia. También en el culto, una imagen venerada literalmente sobre lo que dice la Biblia, no te harás imagen ni ninguna semejanza. En el sacerdocio, una casta separada sobre el sacerdocio de todo creyente, que es diabólico.
En el altar, un sacrificio repetido sobre un sacrificio ya consumado. En la mediación, María y los santos sobre el único mediador que es Jesucristo. En la validación, sobre señales y prodigios sobre la prueba fiel de la palabra. En la disciplina, una ley humana corrupta sobre el don y la libertad plena concedidos por Dios. Y al final de todo, en una ley dominical impuesta sobre el sello que Dios mismo puso en su día santo. Entonces, señores, 18 veces la misma raíz, el hombre, o una institución hecha por hombres sentado en el lugar que solo pertenece a Dios y a su palabra. Entonces, ¿cuál es mi llamado final? Si usted está hoy dentro de este sistema sin haberlo examinado nunca a la luz de las escrituras, óigame bien, Dios no lo señala a usted con enojo, no, lo llama con la ternura de un padre que ve a su hijo en peligro y grita su nombre para sacarlo de la candela, del fuego. Por eso dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Lo dice Apocalipsis 18:4. Y salir no significa, primero que nada, una ruptura violenta con su familia o su cultura. Significa un movimiento del alma. Dejar de poner la confianza en tradiciones, en méritos, en sacramentos e intermediarios humanos y ponerle enteramente en Jesucristo, como dice la Biblia, el cual nos es hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Esto significa abrir la Biblia por sí mismo y dejar que ella, y no una institución o un sacerdote o un pastor corrupto, sea el juez final de lo que usted debe creer. Y significa también, para quien lo entienda, volver al Dios de la creación en cada área que Él ha señalado como suya. Su palabra es completa, su día santificado, su único sacrificio suficiente, sobre su sello y no la marca de ningún sistema humano. Romanos 10:13 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero para invocarlo hay que obedecerlo. No es un sistema, no una institución, no un hombre en Roma, ni un hombre en ningún otro lugar. El nombre del Señor Jesucristo invocado directamente con fe sincera. Entonces, si estas palabras han llegado a su conciencia, esta es su hora, apreciado. Salga de la confianza puesta en un sistema hacia la confianza plena y puesta en la persona de Jesucristo, que es nuestro único y suficiente mediador, nuestra única roca, nuestro único sumo sacerdote, única cabeza de la iglesia. Y ahora, hermanos, hablo con urgencia este tema porque el tiempo apremia. Sí, me veo en la obligación de tomar este tema porque el tiempo apremia. Vivimos en los días que Pablo describió que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo capítulo 3. Jesús mismo advirtió que antes de su regreso se multiplicaría el engaño y las señales que de ser posible engañarían aún a los escogidos. Lo dice Mateo 24. No es momento de comodidad religiosa, es momento de examinar en qué y a quién está puesta nuestra confianza eterna. Si hoy me escucha algún hermano o hermana que ha vivido dentro de este sistema, sincera y devotamente, pero sin haber comparado nunca lo que se le ha enseñado con lo que la Biblia dice, hoy es el día, apreciado, no mañana, no, no, no cuando tenga tiempo de investigar, es ahora, es hoy. Porque segunda de Corintios capítulo 6 dice, aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día es tu salvación. Así que no le pido que abandone el amor a su familia ni que reniegue de la fe sincera que lo ha sostenido. Le pido una sola cosa, que ponga su confianza entera y sin intermediario solo en Jesucristo y en su obra ya consumada en la cruz, en su santa Biblia. No en un sistema, no en un sacramento, no en una tradición, sino exclusivamente en Él y solo en Él. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ustedes preguntarán, como le dije anteriormente, ¿por qué es necesario que yo haya traído este mensaje? Bueno, el libro de Ezequiel,
el profeta Ezequiel recibió un llamado solemne de parte del Señor. Él le dijo a Ezequiel: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestas, su sangre la voy a demandar de tus manos. Eso está en Ezequiel 3:18. El profeta allí no fue hecho responsable de la respuesta del pueblo, pero sí de si avisó o cayó. Vivimos uno de esos momentos que exigen aviso. Cientos de millones de almas amadas por Dios, tanto como cualquiera de nosotros, permanecen hoy dentro de un sistema religioso que mezcla verdades preciosas del Evangelio con tradiciones humanas que la propia Escritura contradice punto a punto. No hablamos de matices de forma, hablamos de la autoridad de la palabra de Dios, del único camino de salvación y del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Por eso, en este mensaje no nos quedamos en generalidades. Hemos señalado varias inconsistencias doctrinales concretas dentro de un cúmulo de inconsistencias bíblicas teológicas de estas creencias católicas, y las hemos confrontado cada una con el texto claro de las Escrituras, para que nadie diga que hablamos con vaguedad y para que cada oyente pueda, como los habitantes de Berea, pues escudriñar cada día las Escrituras para ver si esas cosas son así. Eso lo expresa Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 11. Y subrayo una vez más, como aclaratoria necesaria, que quede absolutamente claro delante de Dios y delante de esta transmisión, que este mensaje no fue con la intención de atacar a ninguna persona en particular. Cuidado con eso. No hablamos aquí contra la señora que enciende una vela con fe sincera, porque está engañada. No hablamos contra el hombre que fue bautizado desde niño sin haber elegido por su propia cuenta cuando debía hacerlo, cuando tenía uso de razón. No, no hablamos contra el sacerdote del barrio que visita enfermos con amor genuino. A todos ellos los llamamos con compasión, como se llama un ser querido en peligro. He hablado contra un sistema, la estructura institucional que tiene su cabeza visible en el obispo de Roma y su cuerpo del gobierno en la curia romana. Es a ese sistema y no a sus cautivos al que este tema confronta. De hecho, los verdaderos destinatarios del llamado final de este mensaje son precisamente las personas atrapadas en dicho sistema. Por eso el Señor los llama: salid de ella, pueblo mío. Se le dice pueblo mío porque está considerando que ahí hay un pueblo que lo reconoce a él, pero que está engañado. Y está dando una advertencia para que no seas partícipe de sus pecados, ni que caigan parte de sus plagas. Entonces hay una advertencia que si Dios está hoy a lo largo y ancho de todo el planeta, a través de los hombres que están claros con este mensaje, dando el mensaje para que la gente despierte, porque ya el tiempo se agota, ya no va a haber más tiempo. Mire lo que pasó en el terremoto, mucha gente que estaban allí, que no se prepararon, vino el terremoto y en 1 minuto y medio se le cambió la vida al planeta entero que estaba allí. Nosotros mismos aquí sufrimos el terremoto. En 1 minuto y medio se le cambió la vida completa. Hay gente que se acuesta y no amanece. Y si usted no prepara sus cuentas con Dios, se arrepiente verdaderamente de todo ese camino sesgado que ha venido trayendo, se bautiza como Dios lo estableció a través del bautismo por inmersión y comienza en obediencia a guardar los mandamientos genuinos que Dios estableció, incluyendo el día sábado, que es la señal, su sello, el día que va a justificar entre los que se salvarán y se perderán. Entonces su vida ha sido en vano en esta tierra. Así se lo estoy diciendo. Entonces quisiera pedirle al Padre hoy, clamarle por todos los que están imbuidos en este sistema. Sí, por los que lo aman, por los que saben que van por un camino que no es, pero que no han tomado la decisión de corregir ese camino. Porque todavía no han conocido la libertad de acercarse directamente por medio de Cristo al Padre y a través de la perpetuidad de su palabra y su ley.
y que esta voz que Dios estableció allá en Apocalipsis 18 pueda retumbar en su mente y su corazón. Salí de ella, pueblo mío, que resuene hoy en cada corazón que está buscando dentro de un sistema y que en lugar de un sistema se encuentre es a esa persona misma, pero buscando la verdad en el nombre de Jesús. Eso es lo que yo pido. Así que, señores, tuve el placer de dirigirme a todos ustedes. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Me despido bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial, confiando en su dirección para los días por venir. Gracias por ser de la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Hasta un próximo encuentro. Dios les bendiga.